Un saludo, mis estimados estudiantes. Bienvenidos a esta asignatura. Teorías pedagógicas de la docencia es una asignatura importante en su formación. Es una asignatura desafiante, apasionante también. Tiene dos ejes esta asignatura. Un eje son las teorías pedagógicas, es decir, las reflexiones que se han hecho sobre la educación a lo largo del tiempo. ¿Qué es la educación? ¿Qué persigue? ¿Cómo se logra la educación? ¿Qué es la educación? ¿Para qué la educación? Estas y otras preguntas son preguntas que han sido abordadas por las teorías pedagógicas. La palabra teoría aquí quiere decir doctrinas o filosofías de la educación. Ese es un eje de la discusión. El otro eje es la docencia, es decir, el quehacer de los docentes, de los profesores, de las profesoras, el quehacer en el aula, el quehacer en comunidades, es decir, todo lo que tiene que ver con el ejercicio de los profesores, de las profesoras, de los docentes en la tarea de enseñar. Entonces las teorías pedagógicas se han ocupado, entre otras cosas, del quehacer docente. Entonces voy a usar las manos, tenemos dos ejes en la asignatura. Las teorías pedagógicas, por un lado, de las cuales hablaremos en la asignatura, y la práctica docente. La pregunta es, ¿qué dicen las teorías pedagógicas de la práctica docente? ¿Cómo desde la pedagogía se ha entendido, se ha conceptualizado, se ha analizado el quehacer docente? De eso trata la asignatura. Como ven, aborda dos temas bien interesantes. Uno conceptual, filosófico, de cómo la educación ha venido elaborando sus reflexiones, cómo educadores, filósofos, psicólogos, sociólogos han hablado de la educación, han conceptualizado los temas educativos, por un lado. Entre esos temas ha aparecido la reflexión sobre la docencia y, por otro lado, el papel de los docentes, el quehacer docente, el ejercicio práctico de los docentes. Las teorías pedagógicas han intentado iluminar, ayudar a los docentes en su ejercicio. Los docentes han tomado de la teoría pedagógica, de las doctrinas pedagógicas, han tomado conocimientos, indicaciones, orientaciones para mejorar su quehacer. Entonces ha habido como una especie de dialéctica entre la práctica docente y las doctrinas, filosofías o teorías pedagógicas. Termino con esto. Nos interesan las teorías pedagógicas en lo que atañen a la docencia, pero las teorías pedagógicas abordan otros asuntos distintos a la docencia. Veremos algunos de esos asuntos en la asignatura, pero nos iremos fijando en cómo las teorías pedagógicas han ido abordando el tema de qué es ser docente, cómo se hace la docencia, cuáles son las condiciones de la docencia, cuáles son los propósitos de la docencia, cómo se hace la docencia, cómo hacerla mejor, cómo mejorarla, cómo potenciarla. Son los temas que nos interesan en la asignatura. Bienvenidos, bienvenidas a esta aventura. En la primera sesión retomaré estas ideas que serán el norte que nos guiará a lo largo de las sesiones que tendremos. Así es que bienvenidos, bienvenidas, y nos estaremos viendo en la primera clase. Cuídense mucho.